Bueno, se cortó, estaba alguien haciendo uso de la palabra, por favor, le escuchamos. Ya no deben colocar sus nombres en el chat, ya han colocado la primera vez. Solo si no habrían entrado la primera reunión, pueden colocar en esta segunda reunión. ¿Quién estaba queriendo preguntar, por favor? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, le escuchamos. Cada integrante del grupo tiene que subir a plataforma las preguntas y las diapositivas o solo el jefe. A plataforma, No. a plataforma solo me van a subir las diapositivas, nada más. Para el grupo de WhatsApp me tienen que subir tanto las diapositivas como el banco de El preguntas, informe. solo Y el el responsable. Está bien, doctor, gracias. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Doctor, o sea, solo a plataforma las diapositivas, ¿verdad? Nada más. Eso lo tiene que Los subir, nombrecitos del grupo, así bien, bien nice, bien bonito. ¿eso lo tiene que subir el jefe o Cada todos? uno. Cada uno, porque es plataforma. Ah, ya. Gracias, doctor. Ahora, lógicamente, cuando suban, tienen que colocar pues grupo 1, grupo 2, grupo 3 y el nombre del tema que han preparado. En PowerPoint, sabe, la primera hoja es siempre carátula. Entonces ahí tienen que poner los nombres de los participantes, como también el nombre del tema a exponer. Doctor, Sí, Ana María. en plataforma es el representante el que manda el trabajo grupal, con la lista, como usted dice, en la carátula, Plataforma, pero no cada uno, cada grupo. Reinita, en plataforma, cada uno es responsable de subir el trabajo, porque en plataforma se califica individualmente a cada persona. Doctor, no están entendiendo, creo, mis compañeros, ¿no? O sea, dijo usted que en plataforma vamos a poner solo las diapositivas cada quien. Y en Sí, WhatsApp tenemos que poner el informe, las diapositivas y el banco de preguntas, solo el representante. exactamente. ¿Está claro? Sí, doctor. Cuidado, me estén mandando mal o estén pensando que el jefe de grupo a plataforma, todos y cada uno sube sus diapositivas del grupo correspondiente al grupo de WhatsApp para compartir el trabajo que han elaborado, las diapositivas, el informe y el banco de preguntas, todos con el nombre del grupo y el nombre del tema. Tienen que subirlo al WhatsApp para que sus compañeros de los otros grupos tengan ese contenido. ¿Ya? Está bien, doctor, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Doctor, ¿tenemos que hacer informe más? En realidad el informe, Reinita, es de las diapositivas. Tú agarras, copias las diapositivas a un documento de Word y listo, ahí tienes el informe.
¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor, para que no queden con la duda? Ya después, miren, me van a llamar, me van a estar escribiendo, lo siento, las indicaciones las estoy dando ahora y lógicamente hay un responsable del curso, o perdón, responsable de cada grupo, ese debe coordinar, recordarles a sus compañeros que tienen que subir sus trabajos. Doctor, una aclaración. El Sí. banco de preguntas tiene que ir con sus respuestas, ¿verdad? Claro que sí, pues tiene que ir tanto preguntas como respuestas de desarrollo. Eso es con el afán de ayudar a los grupos y a sus compañeros para que puedan de ahí estudiar. Bien, doctor. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario, por favor? No hay prisa, es necesario ahorita aclarar todas las dudas para que no exista errores. Ya el primer parcial, algunos les he ayudado porque han presentado por WhatsApp. Ahora no voy a aceptar ningún trabajo que no sea en plataforma. Ya todos tienen acceso a plataforma, ya no hay pretexto de que no tenía acceso, todos tienen ahorita acceso. Y lógicamente va a haber un tiempo para subir y ese tiempo es improrrogable. Por lo cual, obviamente, los que no esperen hasta el último momento de preparar su trabajo, elabórenlo, ya lo tienen listo y yo les voy a decir y va a estar en plataforma el día y la fecha, también el horario de conclusión y de presentación. Ustedes tienen que estar siempre revisando plataforma, mis queridos alumnos. Ustedes están mal acostumbrados de que siempre se les esté haciendo recuerdo de que suban su trabajo, por favor. ¿Ya? Vamos a ver ahora lo que son las técnicas y presentaciones en público, discurso jurídico. En realidad, vamos a ir aplicando lo que hemos estado viendo respecto a la oratoria y a lo que es el discurso, un poco lo que es los temas jurídicos, ¿no? Lo que van a ser las participaciones oralmente en los procesos judiciales. Un poquito lo que vayamos explicando, tenemos que ir mentalizándonos cómo aplicar estos conocimientos a lo que va a ser las exposiciones jurídicas, en lo que van a ser las diferentes actuaciones procesales. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Por favor, algún voluntario que me pueda ayudar con la lectura de las diapositivas, así yo simplemente voy explicando. Yo, doctor. Yo, doctor. Ya, por favor. Concepto de discurso. El discurso, del latín discursus, es un término que se refiere a tendencias de elaboración de un mensaje mediante recursos
expresivos y diversas estrategias. También, según la RAE, es una serie de palabras y frases empleadas para manifestar lo que se piensa o se siente. Además, es razonamiento o exposición de cierta amplitud sobre algún tema que se lee o pronuncia en público. El discurso ha sido utilizado desde los orígenes de la humanidad, desde que la sociedad ha ido evolucionando, ha ido organizándose. En Grecia, por ejemplo, se daban grandes discursos para dar a conocer las ideas, los pensamientos. Había muchos debates, ¿no? Había lugares en los cuales las personas más letradas iban a hablar sobre temas importantes, temas coyunturales. Entonces, eso no ha cambiado en el tiempo. Esto también se sigue utilizando hasta nuestros días como un medio para transmitir nuestros conocimientos, ¿no? Frente a otras personas que desean escuchar o desean aprender estos puntos. Entonces, nosotros como futuros abogados vamos a utilizar el discurso como un medio, un elemento a ser utilizado para poner en conocimiento los argumentos que vamos a utilizar en lo que va a ser nuestra actuación en los diferentes procesos judiciales, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que manejar claramente lo que es el discurso como concepto y en el tema práctico para poder llevar adelante una presentación de un contenido que va a ser entregado tanto para las autoridades judiciales como para la contraparte, sustentando lo que serían nuestros argumentos. ¿Ya? Siguiente, por favor. Seguimos con concepto de discurso. Sí. Se entiende por discurso a la exposición oral de alguna extensión hecha generalmente con el fin de persuadir. Es una manifestación personal que sirve para transmitir un mensaje y lograr una respuesta positiva por parte del público. Dentro de la lógica, el discurso, como decíamos, nos permite transmitir ciertas ideas, ciertos conceptos a un grupo de personas que queremos llegar. En el caso, normalmente estamos hablando de un auditorio, de un grupo de personas reunidas que nos van a ir a escuchar lo que nosotros vayamos a manifestar. En el ámbito jurídico, ese discurso lo vamos a utilizar, como les decía, en lo que van a ser los diferentes procesos judiciales, ¿no? En los cuales vamos a tener frente a nosotros tanto a la autoridad judicial, que puede ser el juez, secretarios, demás funcionarios dentro de lo que es los diferentes procesos, puede ser tribunal también, ¿no? Y también vamos a tener la contraparte, también vamos a tener a nuestro cliente, ¿no? Que nos van a escuchar muy atentamente a todo lo que nosotros nos manifestemos frente a un proceso, ¿no? Que tenemos como fin el persuadir, el convencer de lo que estamos tratando de argumentar en un juicio y buscar lógicamente que tanto el juzgador como nuestro cliente estén satisfechos a lo que estemos exponiendo frente a lo que estaríamos argumentando dentro de nuestra actuación judicial. Características, por favor. Características. Para comprender un discurso es necesario tener en cuenta el contenido presentante, vale decir, temas, el contexto donde es producido y los elementos expresivos que pueden tener diversas funciones. Referencial, si está dirigido hacia el contexto. Persuasivo o connotativo, si el propósito es influir en el receptor. Metalingüístico, si está en función del código. De contacto, si está centrado en establecer comunicación con el receptor. Y poético, si el mensaje se representa como un signo artístico. Ya. En este sentido, ¿no? Estamos viendo las características
de un discurso para ir justamente llegando a nuestro auditorio. Eso fácilmente puede ser utilizado para el mismo objetivo utilizado en el ámbito judicial, ¿no? Utilizando ciertas características del discurso para ir implementándolo en lo que va a ser nuestra participación en las actuaciones orales de los diferentes procesos, ¿no? Ahora, cuando hablamos del tema es muy importante, es lo que vayamos a llevar ante el juez. Es decir, si estamos hablando de un proceso de familia, vamos a tener que tener todo el contenido propiamente, si es un divorcio, si es una ausencia familiar, ¿no? O es la solicitud de una guarda, por señalar algunos. Entonces, ese contenido, ese tema, tiene que estar pues claramente aprendido por el profesional abogado para poder realizar lo que sería una expresión de esos conceptos, de estas ideas, en base a lo que se ha preparado para desarrollarlo en lo que sería la audiencia, ¿no? Por favor. Ya. Seguimos con las características. El análisis del discurso es una praxis que se desarrolló en los años 1960 en la antropología, la lingüística, la sociología, la filosofía y la psicología. Más tarde, también lo hizo en otras disciplinas como la historia, el estudio de la comunicación y el psicoanálisis. A partir de esto, algunos autores han logrado definir el concepto discurso de distintas formas. Por ejemplo, para Foucault, los discursos son un material del que parte el análisis de lo social y de lo histórico. Cuando hablamos del discurso aplicable a lo que es el derecho, sin duda tomamos el sentido de que el derecho está relacionado con los diferentes ordenamientos jurídicos que son aplicables dentro de las diferentes materias que vamos a ir desarrollando en el ámbito profesional, ¿no? Que todos están relacionados al ámbito social y va a ser muy importante cómo lo vayamos a presentar, cómo lo planteemos frente a lo que va a ser nuestra actuación en estrados judiciales, ¿no? Entonces, hay que tener esa capacidad que con anterioridad se ha ido utilizando en otras ramas del conocimiento humano, ¿no? Entonces, vamos a utilizar el discurso aplicado al derecho, a las actuaciones que son propiamente orales, que, como saben ustedes muy bien, cada vez más son las actuaciones que van requiriendo una participación de manera oral. Seguimos con las características. El sujeto hablante queda excluido. No es este quien dota al discurso de realidad y sentido, sino que son las prácticas discursivas que crean los objetos y sujetos. Mientras que para Rico Eur, el discurso se concibe como una dialéctica de proposiciones y referentes. Él piensa que en un texto existen varios sentidos y estos dependen de la subjetividad del sujeto, quien asume un papel de intérprete frente al texto. Por otra parte, Benveniste define al discurso como la aplicación concreta del sistema lingüístico, cuando éste queda a cargo o es asumido, incluso transformado por el locutor en su acto de habla. El discurso para él es un modelo de comunicación. Dentro de una lógica, como el discurso es preparado por el orador, ¿no? Y es quien tiene que preparar, organizar, estructurar ese discurso, ¿no? Debe utilizar ciertas técnicas para lograr convencer sobre lo que está presentando al auditorio
en el caso de lo que serían los procesos judiciales, a la autoridad judicial y a la contraparte y principalmente también a nuestro cliente, ¿no? Entonces vamos a ir utilizando ciertas técnicas propias del discurso para irlas implementando en lo que va a ser esas actuaciones. Por favor. Seguimos con características. Por su parte, Casalmiglia, Blancofort y Toussaint Valls plantean el discurso como una práctica social que se articula a partir del uso lingüístico contextualizado, pues es parte de la vida social y a la vez un instrumento que la crea. El discurso, ya sea oral o escrito, se pone en funcionamiento para construir formas de comunicación y representación del mundo, que es real o imaginario, de las personas, esto a través del repertorio comunicativo de cada hablante, que se ve influido por parámetros de tipo cognitivo y sociocultural, parámetros que son dinámicos y pueden estar sujetos a revisión, negociación y cambio, dependiendo del momento en que se efectúe la comunicación y también de la comunidad. Aquí vemos de que la visión del discurso, que es una práctica social, se la realiza en las actividades sociales, esto lógicamente aplicado a varios momentos de la vida cotidiana. Nosotros ustedes como futuros abogados deben manejar el discurso lógicamente aplicado a su vida cotidiana, pero principalmente a lo que vaya a ser lógicamente la práctica en lo que van a ser las actuaciones orales, ¿no? Se van a utilizar, se utiliza el discurso como forma de comunicación y representación del mundo. Esto dentro de una lógica, utilizarlo como un instrumento en beneficio de lo que va a ser nuestra profesión, ¿no? Para poder convencer a las autoridades judiciales de lo que nosotros vayamos a plantear frente a un caso determinado. Esto en general les hablo porque hablando de un caso particular podríamos decir, ¿no? Cuando nos vamos a un proceso de asistencia familiar en el cual vamos a tener que sustentar la solicitud de la demanda, en lo que va a ser la audiencia complementaria, en la cual tendremos que sustentar las necesidades del beneficiario, en el caso del demandante, ¿no? En el cual tenemos que sustentar las necesidades del beneficiario, del menor, que requiere pues que se cubran las necesidades alimentarias, educativas, de salud, de diversión, ¿no? De vestimenta, en virtud a las posibilidades económicas de quien debe darla, como va a ser el progenitor o la progenitora, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Entonces, estos elementos que tenemos que hacerlos comprender a la autoridad judicial para que en virtud a nuestros argumentos tome la decisión sobre si es procedente nuestra solicitud y se nos designe un monto de asistencia familiar, el cual ya se ha señalado, o en el hipotético caso de la otra parte, ¿no? Cuando es el demandado quien debe argumentar, digamos, de las obligaciones que tiene y las posibilidades económicas que tiene para poder cubrir las necesidades del beneficiario. Se comprende esto de las características que se van utilizando en lo que va a ser la práctica del ejercicio de la profesión. Por favor, hasta aquí. Ahora, se dice que el discurso muchas veces, bueno, normalmente un discurso es cerrado, ¿no? Está preparado y organizado para llevar adelante frente a un auditorio. Pero lo que nos vamos a dar cuenta que en lo que va a ser las diferentes audiencias, si bien vamos a tener
una estructura de nuestra participación oral en lo que va a ser la audiencia, también puede, digamos, darse los casos en los cuales tenemos que adecuar nuestra participación, nuestra oratoria y nuestro discurso a los argumentos que se vayan presentando por la otra parte para poder, como quien dice, contrarrestar sus pretensiones y imponer nuestras pretensiones, ¿no? Por favor. El discurso y sus elementos y la elocución. El discurso como obra maestra de la oratoria importa dos problemas. ¿Qué decir y cómo decirlo? Se los resuelve con la fórmula cardinal que se relaciona con las 4 partes de la oratoria, que son invención, disposición, elocución y acción. Ya. Como estamos viendo el discurso, sus características, sus elementos, hay que ir comprendiendo para poder adecuar a lo que vaya a ser nuestra organización y nuestra preparación para que nosotros podamos utilizarlo y podamos ponerlo en práctica en lo que va a ser el ámbito del derecho, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta de qué decir y cómo decirlo, ¿no? Todos estos aspectos son muy importantes al momento de pensar, de crear un discurso para que podamos organizarlo. Y es importante tener estos elementos, ¿no? La invención, la disposición, la elocuencia y la acción que vamos a ir desarrollando más adelante uno por uno. La invención, por favor. La invención. Se trata de crear una idea madre sobre la cual gira el asunto o un hecho circunstancial o de momento. Por tanto, la invención busca y elabora la idea madre o idea central, que naturalmente tendrá que ser reforzada con argumentos para llegar a convencer. La otra cara de la invención es decir, de diferente manera una idea afamada. Mejor todavía, expresar una idea como nunca antes fue expresada, de modo que con su brillo cautive el intelecto y los corazones. Ya. Cuando estamos hablando de esta característica, este elemento del discurso, lo que es la invención, dice que se trata de crear una idea madre, es decir, sobre la base de un concepto, que es lo que vamos a ir desarrollando en nuestro discurso, tomando ejemplo de lo que va a ser la asistencia familiar, el concepto madre va a ser pues el que se debe cubrir las necesidades del menor, del beneficiario, ¿no? Por parte de sus progenitores. Esa es la idea madre con la cual vamos a ir trabajando alrededor de todo nuestro discurso, ¿no? Debemos ser bastante dinámicos en lo que va a ser nuestra elocución para poder convencer, ¿no? Señalar de que, por ejemplo, el niño es el futuro de nuestro país, es aquella persona que debe cubrirse las necesidades por sus progenitores, ¿no? Y señalar ciertos argumentos que cautiven a lo que va a ser el juzgador, también a nuestro cliente, que va a sacar, obviamente, como quien dice, va a sacar pecho, porque estamos sustentando, estamos argumentando que su petición es lo correcto, lo legal y que es necesario, ¿no? Muchas veces dejando sin argumentos a la otra parte sobre sus pretensiones, ¿no? La disposición, por favor. Disposición. En base de la idea madre o idea central se elabora un plan, ya que sin orden y buena distribución, el discurso sería caótico, un despárramo de ideas que lejos de impresionar causaría confusión. Para el efecto, se aconseja dividir el discurso en partes, aunque la división es solo para el orador. Si los puntos están armónicamente relacionados, si hay orden, el auditorio percibe ese orden, pareciendo lo que ha sido descubierto por él. Ya.
Dice que la disposición tiene que estar sobre la base de esta idea central que ya hemos identificado, ¿no? Que va a ser la materia, la razón de nuestra actuación judicial. En ese sentido, sobre la base de esta idea madre, es que nosotros vamos a preparar todo el discurso, ¿no? Tiene que ser ordenado, ¿no? Para evitar el caos. Muchas veces cuando uno está hablando, puede ser reiterativo, puede ser repetitivo, puede incluso no ir en una secuencia adecuada sobre una exposición, ¿no? Es por eso que dice que el discurso debe ser cortado en partes, esto pero solo para el orador, para que se pueda organizar en lo que va a ser la discusión o la expresión del discurso, cosa de que el auditorio o la otra parte no se dé mucho cuenta de esta separación, porque sin duda esto tiene que ser sobre la base de una idea central y ir desarrollando, ¿no? Secuencialmente para que tengamos una adecuada exposición de los motivos que estamos presentando. Por favor. Elocución. Es el modo de expresar y será correcta siempre que haya unión armónica entre el pensamiento y el lenguaje. Las palabras tomadas separadamente son poca cosa, dice Hantex, pero su agrupación hace de ellas un todo formidable o gracioso, terrible o bienhechor, severo o enternecedor, según el mosaico del discurso. Para que la elocución sea buena y cautivante, debe reunir las siguientes condiciones: claridad, coordinación, cantidad, variedad, ornato y decoro. Bueno, en un discurso dice que la locución es un modo de expresar y será correcto siempre que haya unión armónica entre el pensamiento y el lenguaje. Como hemos visto anteriormente, es necesario que tengamos una idea central y de acuerdo a esta idea central, ir desarrollando nuestras ideas, nuestros conceptos de manera secuencial, evitando obviamente lo que sería el caos en lo que sería nuestro discurso, ¿no? Para esto se va buscando ciertas reglas o ciertos elementos que nos van a ayudar para tener la claridad en lo que va a ser la exposición de nuestro discurso, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, los elementos que nos van a ayudar a tener un discurso positivo, bueno, favorable, que nos llegue a beneficiar en el convencimiento de lo que estamos buscando. Debe haber claridad, debe haber coordinación, calidad, debe haber cantidad, variedad, ornato y decoro. Estos nos van a ayudar a poder mejorar nuestro discurso, mejorándolo, que sea comprensible, que sea fuerte, solvente, que no sea ni muy corto ni muy largo, que sea obviamente agradable a lo que va a ser el oído del espectador. Vamos a ir desarrollando estos puntos que tenemos aquí. Por favor, uno por uno vamos a ir desarrollando. Primero, por favor, claridad. Claridad. Se consigue al usar la palabra adecuada, evitando la ambigüedad y la oscuridad. Ya. Coordinación. No, uno por uno, por favor. Ya. Mil gracias. Alguna vez hemos escuchado hablar a una persona y nos podemos dar cuenta que tiene clara la idea porque nos habla con palabras, en algunos casos sencillas, para una mayor comprensión, ¿no? Es necesario manejar el vocabulario técnico, perdón, pero también es importante no adornar demasiado las palabras para que
caigamos en la mala comprensión de la idea. Entonces hay que ser claros en lo que es el manejo del discurso, utilizar un vocabulario sencillo, ¿no? Que nos permita utilizar palabras adecuadas en lo que va a ser el discurso. Por favor, el siguiente. Coordinación. Nace del orden de las palabras dictado por el orden de las ideas. Ya. Debemos ser ordenados en lo que va a ser nuestra expresión. Si hablamos de un punto de partida, tenemos que empezar desde el inicio, de un origen, ¿no? Desarrollar la idea y llegar a un objetivo principal. Entonces, en ese sentido, debemos coordinar cómo vamos a desenvolver nuestro discurso, ¿no? Nuestras ideas. Cantidad, por favor. Cantidad. Es el resultado del equilibrio entre la exactitud y lo excesivo. La locución corta deja sabor a poco. En cambio, lo abundante cansa. Un epíteto fuera de lugar y sin necesidad debilite la idea. Aquí claramente vamos a agarrar estas frases. La locución corta deja sabor a poco. Cuando estamos hablando sobre un tema, sobre un punto, nos vamos mucho o nos mezquinamos en lo que va a ser nuestra expresión, puede llegar, digamos, a, sabor, a un poco a sabor de poco, ¿no? En la cual muchas veces el auditorio no va a tener la suficiente solvencia de lo que estamos hablando. Entonces, tampoco hay que ser muy abundante, porque cuando somos demasiado abundantes vamos a cansar. Entonces, hay que manejar un término intermedio en lo que sería, digamos, un discurso corto con un discurso largo, ¿no? También hay que tener cuidado con no señalar ciertos aspectos que nos puedan desequilibrar en nuestro discurso, ¿no? Hay que utilizar las palabras adecuadas, conceptos adecuados, ideales para expresar con claridad en lo que va a ser nuestro discurso. Muchas veces en el ámbito judicial, ¿no? La normativa puede ser en algunos ambigua. Por ejemplo, cuando hablamos de la asistencia familiar se dice, ¿no? La asistencia familiar se designará de acuerdo a dos elementos que son contrarios, lógicamente. Uno, que van a ser las necesidades del beneficiario y dos, las posibilidades de quien tiene que dar. Cuando estamos hablando de una demanda de asistencia familiar, cuando estamos desde una de las dos posiciones, si nosotros estamos pidiendo la asistencia familiar, tenemos que hacer relevancia de las necesidades del beneficiario, ¿no? Que éste no puede satisfacer sus necesidades, por cuanto es necesario que sus progenitores deben cubrir esas necesidades de manera adecuada.